Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Esto pertenece al tema número 6. Estamos listos para casi terminar y presentar examen, así que vamos a hacerlo muy bien. Y el primer tema que nosotros vamos a tocar es la reivindicación del patronato. Ya habíamos hablado de estos conceptos en anteriores clases, así que solamente les vamos a dar un breve resumen. Y decíamos que el patronato o padroado real eclesiástico fue la piedra angular sobre de la cual la corona castellana construyó su poder y forma de gobierno en las Indias, en la Nueva España. Y esto en la práctica dejó a la iglesia sometida al control estricto del poder político. Ya desde los reyes de Castilla o los reyes, se establecía que sí, la iglesia era importante, pero estaba sujeta a el poder de la corona, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trasladó esta idea a la Nueva España y en México, pues, o en la Nueva España no era la excepción. Y en ese sentido, el derecho de patronato era una concesión que los papas le otorgaban a los monarcas para cubrir cargos eclesiásticos, ¿no? Un permiso. El patronato era una forma de involucrar al poder político en la expansión del cristianismo. A cambio, el monarca debía hacer un esfuerzo económico para establecer la iglesia en los territorios conquistados y de alguna otra manera generar, pues, ingresos. El patronato real fue la base del poder y las formas de gobierno de la corona castellana y portuguesa en las Indias, porque recordarán que, bueno, pues no solamente se conquista a la Nueva España, sino se van conquistando otras regiones. Y en la práctica, esto dejó a la iglesia bajo el control del poder político por, por cuestiones de derecho y por cuestiones de leyes, ¿no? De ahí venimos a las leyes de reforma. Esto es en la Nueva España y así se venía trabajando. Y luego venimos a lo que son las leyes de reforma. Y dentro de las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, ¿no? Obviamente el que ustedes van a recordar es Benito Juárez y entre sus objetivos principales se encontraban los siguientes. Si revisamos un poquito la historia, nosotros conocemos mucho a Benito Juárez, pero en realidad los dos anteriores presidentes habrían, o representantes, habían sentado bases importantes para estos conceptos. Y el primero y más importante era la separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Lo que se considera como el Estado laico, que se ha mantenido hasta nuestros días, aunque de repente hay ciertos curas, párrocos que quieren inmiscuirse en actos políticos y que, bueno, no se les debería de permitir. En segundo lugar, eliminar los fueros eclesiásticos y militares, un solo derecho para todos. Terminar con la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Y abrir a que la tierra empezara a tener propiedad privada. Y algunas de las leyes que conforman el conjunto de leyes de reforma son la ley de Juárez, la ley, la perdón, la ley Lerdo, la ley Ocampo y leyes Iglesia que, bueno, de alguna otra manera le van dando sentido a a estas reformas que se pretendían, principalmente en la separación del Estado con la Iglesia. Las leyes de reforma establecieron el registro civil en 1859 que permitió el reconocimiento oficial de los ciudadanos mexicanos y el registro de los movimientos naturales de la población, ¿no? Y cuando no me refiero a los movimientos naturales, pues obviamente son los nacimientos, las defunciones y algunos otros elementos como los reconocimientos de paternidad, ¿no? Que en ese momento no eran tan importantes, ya después se tornaron muy importantes, ¿no? Este, por lo tanto, el registro civil ya daba conformidad de los que vivían, los que morían y los que, pues obviamente, se iban registrando porque no tenían esta identidad de nacionalidad. Y ya al ser mexicanos o considerárseles mexicanos, pues estaba prohibido la esclavitud, tenían libre derecho al culto,
tenían evidentemente acceso a la justicia porque estábamos en ese periodo. Luego viene la separación de competencias en la Constitución de 1857 y la Constitución de 1857 divide los poderes de la nación en tres grandes poderes, lo que sigue estando vigente: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que está integrado por una sola cámara, la que se conoce pues como la de diputados. Luego tenemos el poder legislativo, que se deposita en el Congreso de la Unión, que está integrado por una sola cámara y que, bueno, pues de alguna otra manera tiene representación por parte del pueblo. Y luego tenemos a lo que es el Poder Judicial, donde está integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito, para que en general la justicia podría llegar a todos lados. Y en ese sentido, la Constitución de 1857 establece que ninguno de los poderes puede reunir en una sola persona o corporación, ni que el poder legislativo puede depositarse en un individuo. La Constitución de 1857 también establece que los estados deben adoptar un régimen republicano, representativo y popular, ¿no? Aunque luego hay ciertos poderes ejecutivos, digo, de justicia se les olvida. Luego vendría el surgimiento del derecho administrativo, y el derecho administrativo en México se desarrolló a partir de la Revolución de 1910 y se implantó en la Constitución de Querétaro en 1917. Sin embargo, sus antecedentes se remontan al siglo XIX, con la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, promulgada en 1853, que de este ya habíamos hablado. Luego tenemos que el derecho administrativo es el conjunto de normas, principios y valores que regulan la organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, y que también regulan las relaciones entre la administración pública y los particulares. Y hablaríamos del señorío del rey en la administración pública. Ese efecto es de Hollywood, ¿eh? Y bueno, en el señorío, los habitantes del territorio estaban ligados al señor por una relación de dependencia económica y jurídica, mm, mucho tiempo atrás. Y el señor ejercía derecho de poder público, como la impartición de justicia, las funciones políticas y el mando militar. Y en la administración pública de México, la Revolución Mexicana fue el punto de partida de las organizaciones del Estado. En la Constitución de 1917 se estableció los derechos sociales y las garantías individuales, que de hecho, pues, artículo 1 de la Constitución, y que de alguna otra manera buscan eliminar el concepto del señor, ¿no? Y bueno, aquí hablaremos del problema de la delimitación de competencias federales y estatales. Y en ese sentido, en México, la delimitación de competencias entre la federación y los estados se rige por el principio de distribución por el principio de distribución competencial, que establece que las facultades que no se concedan expresamente a los funcionarios federales se reservan a los estados. También los estados tienen cierto nivel o una gran cantidad de autonomía. Y algunos de los problemas que se presenta en la delimitación de las competencias, pues son las facultades coincidentes, ¿no? Donde existen facultades que se ejercen de manera simultánea por la federación, los estados y los municipios, con la educación, la salud general, la seguridad pública y las vías de comunicación. También en ese sentido se hablaría de la centralización, que es la composición actual del Congreso de la Unión y de más de la mitad de los congresos locales, donde se reduce el poder de los gobiernos locales. Y dentro de las facultades tributarias están las leyes generales, que son una herramienta para delimitar facultades entre los niveles de gobierno y generar contrapesos, y que no un poder domine a los demás. Y en el artículo 117 de la Constitución establece la prohibición a la actividad económica de las entidades federativas
lo que aumenta las atribuciones de los poderes federales. Luego hablaremos de las facultades del Congreso General del Ejecutivo y el Congreso General de México tiene varias facultades que entre ellas está legislar para crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales, modificar el sistema normativo vigente, admitir nuevos estados o territorios a la Unión Federal, erigir los territorios en estados cuando tengan una población de 80,000 habitantes y aprobar anualmente el monto de endeudamiento que deben incluirse en la ley de ingresos, que por cierto hay sí varios estados que sí están muy endeudados. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, revisar las cuentas públicas del año anterior y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo para el caso de este año, que es cambio de presidente, y ratificar los funcionarios federales establecidos en la Constitución. Y eso sería todo por mi parte, esperándoles haya sido de su agrado y nos vemos en la clase Zoom.